Lo que muchos no saben es que el hecho de que estemos aquí, tú y yo, viendo este vídeo, es casi un milagro. Nuestros antepasados sobrevivieron a 3 apocalipsis distintos que deberían haber borrado a toda la humanidad de la faz de la Tierra. 3 catástrofes que redujeron poblaciones enteras de animales a un puñado de sobrevivientes y que casi hicieron lo mismo con nosotros. Primero fue un supervolcán que apagó el sol y congeló al planeta. Después, una glaciación brutal que transformó continentes enteros en desiertos helados imposibles de habitar. Y finalmente, una extinción masiva que eliminó a casi todos los animales gigantes con los que convivíamos. Lo impresionante es que, mientras todo a nuestro alrededor moría, los humanos encontramos maneras de seguir adelante. La primera gran prueba llegó hace unos 74.000 años. En Indonesia había un volcán llamado Toba. Y cuando digo volcán, no me refiero a una montaña que escupe un poco de lava y ya está. No. Hablo de un supervolcán, algo que parece sacado de la ciencia ficción, pero que fue totalmente real. Cuando Toba explotó, lo hizo con la fuerza equivalente a 100 volcanes como el Pinatubo. Para que te hagas una idea, cuando Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió al planeta durante 2 años completos. Multiplica eso por 100 y entenderás el infierno al que estaban a punto de enfrentarse nuestros ancestros. La explosión expulsó más de 2.800 kilómetros cúbicos de roca y ceniza a la atmósfera. Esa cantidad bastaría para enterrar por completo todo el estado de California bajo casi 1 metro de escombros. Y el cráter resultante de la erupción se convirtió en un lago de casi 100 kilómetros de largo. Imagínate tirar una piedra a un charco. Ahora imagina tirar una bomba nuclear en ese charco. Esa era la escala de Toba. Antes de la erupción, la vida para los humanos primitivos iba relativamente bien. Se habían expandido por África y partes de Asia. Ya dominaban el fuego, fabricaban herramientas y probablemente discutían sobre cuál era la mejor forma de cazar mamuts. No solo existían nuestros ancestros directos, sino también neandertales, denisovanos y otros primos humanos. El clima era más cálido que ahora, con bosques abundantes y animales por todas partes. La vida, dentro de lo duro que era, funcionaba. Pero entonces Toba decidió arruinarlo todo. La erupción no afectó solo a Indonesia, sino a todo el planeta. En India, por ejemplo, se han encontrado capas de ceniza de hasta 6 metros de espesor. Eso es como quedar enterrado bajo una casa de 2 pisos hecha de vidrio volcánico y polvo tóxico. Lo peor es que no fue un desastre rápido. La ceniza quedó suspendida en la atmósfera durante años, bloqueando la luz del sol. Las temperaturas globales se desplomaron. Las plantas murieron. Los animales que dependían de esas plantas murieron. Y los depredadores que dependían de esos animales también murieron. De repente, nuestros ancestros vieron cómo el cielo se oscurecía, la temperatura caía y todo lo que podían comer desaparecía. Fue un apocalipsis en cámara lenta. El invierno volcánico duró alrededor de 6 años. 6 años en los que el sol apenas brillaba como una bombilla débil detrás de una cortina de ceniza. 6 años en los que gran parte de la Tierra se transformó en un lugar hostil e inhabitable. La magnitud de esta catástrofe se puede medir incluso hoy. La ceniza de Toba ha sido encontrada en Groenlandia, en la Antártida, en África y en los océanos. Una sola erupción dejó su huella en todo el planeta. Y claro, eso desató una reacción en cadena. Los océanos cambiaron sus corrientes, las lluvias desaparecieron en algunos lugares y los ríos se secaron. Regiones enteras se convirtieron en desiertos. Las especies animales colapsaron. Para la mayoría de los seres vivos, este fue el principio del fin. Pero los humanos hicieron algo distinto. Suscríbete si te gusta el vídeo. Cuando los tigres, los chimpancés y hasta los orangutanes vieron sus poblaciones reducidas a unos pocos grupos que apenas sobrevivían, algunos grupos humanos no solo resistieron, sino que se adaptaron. En Etiopía, por ejemplo, los arqueólogos encontraron pruebas de que, justo en la época de la erupción de Toba, las comunidades humanas cambiaron radicalmente su dieta. Con las plantas muertas y los animales escasos, decidieron volverse pescadores. El planeta estaba cubierto de ceniza tóxica, la temperatura había bajado más de 10 grados, y aún así, los humanos encontraron un nuevo recurso, los peces. Mientras el resto del mundo colapsaba, ellos aprendieron a aprovechar los ríos y lagos como fuente principal de alimento. Esa innovación fue lo que marcó la diferencia. Y no solo sobrevivieron. Siguieron creando herramientas, usando fuego y hasta fabricando adornos. Sí, incluso en medio de un apocalipsis, los humanos se daban el lujo de hacer joyas.
Eso puede interpretarse como resiliencia o como una forma de negar la realidad. Pero lo cierto es que esa creatividad y esa capacidad de adaptación fue lo que nos permitió no desaparecer como tantas otras especies. La genética respalda esta historia. Mientras tigres, chimpancés y muchas otras especies muestran señales de haber pasado por un cuello de botella poblacional, es decir, de haber quedado reducidos a unas pocas docenas de sobrevivientes, algunos grupos de humanos mantuvieron poblaciones relativamente estables. No solo pasamos la prueba de Toba, la superamos mejor que casi todos los demás. Pero sobrevivir a un apocalipsis no nos volvió más humildes. Al contrario, parecía que estábamos listos para enfrentarnos al siguiente. Y ese siguiente apocalipsis fue la era de los gigantes. Superar la erupción de Toba fue un logro increíble, pero apenas fue la primera de las grandes pruebas. Miles de años después, los humanos ya se habían expandido por casi todos los continentes. Y lo que encontraron en ese nuevo mundo era digno de una pesadilla. Era la era de la megafauna, un planeta donde casi cada animal era gigantesco y peligroso. Hoy pensamos que un león o un elefante son intimidantes, pero en comparación con lo que había entonces, parecen simples mascotas. En Norteamérica, por ejemplo, vagaban los perezosos gigantes, animales que podían alcanzar la altura de un aro de baloncesto cuando se alzaban en dos patas. Pesaban lo mismo que un elefante pequeño, pero con la fuerza de un oso. A su lado estaban los mamuts colombinos, de más de 4 metros de altura y 10 toneladas de peso, con colmillos que podían medir 5 metros de largo. Y esos eran solo los herbívoros. Los depredadores eran aún peores. Los famosos dientes de sable, con colmillos tan largos como cuchillos de cocina, cazaban en manadas. El león americano era un 25% más grande que los leones actuales, y los osos de cara corta podían correr a más de 60 km por hora pese a medir más de 3 metros erguidos. Sí, un oso gigante que corría más rápido que un coche en ciudad. A eso súmale lobos gigantes con mandíbulas capaces de triturar huesos de mamut. Y no era solo en Norteamérica. En Australia vivían wombats del tamaño de un coche, lagartos como Megalania de más de 6 metros de largo y canguros de 3 metros incapaces de saltar, pero capaces de patear como una grúa hidráulica. También existían los llamados leones marsupiales, depredadores con garras retráctiles y una mordida tan potente como la de un gran felino. Europa y Asia tampoco se quedaban atrás. Allí merodeaban los osos cavernarios, un tercio más grandes que los grizzlies actuales, los alces irlandeses con astas de más de 3 metros de ancho y los rinocerontes lanudos, tan temperamentales como los actuales, pero cubiertos de pelo y adaptados al frío extremo. Imagina ser un humano primitivo en ese mundo. Tus herramientas son lanzas de piedra y fuego, mientras a tu alrededor todo es gigantesco, rápido y muchas veces hostil. La humanidad, en ese entonces, estaba lejos de ser el depredador dominante. Apenas sobrevivíamos entre bestias que parecían invencibles. Y sin embargo, ocurrió algo sorprendente. En un lapso relativamente corto, todos esos gigantes empezaron a desaparecer. Entre hace 50.000 y 10.000 años, el 80% de los grandes animales del planeta se extinguieron. Fue la mayor desaparición de fauna desde el meteorito que acabó con los dinosaurios. En Norteamérica se extinguieron 32 especies de grandes mamíferos en apenas 2.000 años. Mamuts, mastodontes, perezosos gigantes, dientes de sable, leones americanos, osos de cara corta, bisontes gigantes, caballos salvajes, la lista parece interminable. En Sudamérica la situación fue parecida. 83% de su megafauna desapareció. Y en Australia fue aún más drástico. 88%. Los gigantes que habían sobrevivido millones de años, adaptándose a cambios climáticos y catástrofes, desaparecieron justo en el momento en que los humanos llegaron a cada región. La coincidencia no es casualidad. En Australia, los animales gigantes habían existido sin problema durante millones de años, hasta que aparecieron los humanos, hace unos 50.000 años. Y en menos de 10.000 años, prácticamente todos habían desaparecido. Lo mismo ocurrió en América. Los humanos cruzaron desde Asia hace unos 15.000 años, y en apenas 3.000, los mamuts y sus vecinos gigantes se habían ido para siempre. En las islas, el patrón fue todavía más claro. En Madagascar, los lémures gigantes y los pájaros elefantes sobrevivieron hasta hace apenas 2.000 años, hasta que llegaron los humanos. En Nueva Zelanda, los moas, aves de más de 3 metros de altura, resistieron hasta hace 800 años. Cuando los humanos se instalaron allí, los moas fueron cazados hasta desaparecer en apenas 2 siglos. Los científicos han debatido durante décadas las causas de estas extinciones. Algunos culpan al cambio climático,
Pero esa explicación no encaja del todo. Estos animales ya habían sobrevivido a numerosas glaciaciones anteriores. ¿Por qué iban a desaparecer justo en ese momento? Otros culpan a la caza humana, y las pruebas son contundentes. Sitios arqueológicos muestran restos de mamuts cazados, bisontes gigantes sacrificados y marcas de herramientas en huesos de animales ahora extintos. La hipótesis más aceptada es la del exceso de caza. Los humanos, recién llegados a cada continente, se encontraron con animales enormes que no los temían. Con lanzas organizadas y fuego, nuestros ancestros pudieron acabar con poblaciones enteras en pocas generaciones. Y al ser animales que se reproducían lentamente, no tuvieron tiempo de recuperarse. Incluso si no fue solo la caza, la presencia humana desestabilizó los ecosistemas. Quemamos bosques para abrir espacio, competimos con los depredadores y alteramos cadenas tróficas enteras. Lo suficiente para provocar un colapso en cascada. Lo fascinante es que, de algún modo, la humanidad salió beneficiada. Al eliminar a tantos gigantes, los humanos dejaron de ser las presas vulnerables que tenían que huir de todo. Con el tiempo, se convirtieron en el nuevo depredador dominante. La extinción de la megafauna marcó el comienzo del verdadero reinado humano en la Tierra. Pero esa no fue la última prueba. Cuando parecía que habíamos superado el desafío de vivir entre gigantes, la Tierra decidió lanzar un golpe todavía más brutal. Una edad de hielo que cubrió una cuarta parte del planeta bajo kilómetros de hielo. Era el último gran intento de la naturaleza de borrarnos del mapa. Hace unos 26.000 años, la Tierra entró en la fase más dura de la última glaciación. Fue el momento en el que el planeta realmente pareció empeñado en eliminar a la humanidad. Los glaciares comenzaron a extenderse desde el Polo Norte y no se detuvieron hasta cubrir una cuarta parte de la superficie terrestre. El hielo tenía más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares. Canadá entera, el norte de Estados Unidos y prácticamente toda Europa del Norte quedaron bajo una sábana helada. Gran Bretaña desapareció bajo glaciares. Escandinavia se convirtió en una muralla de hielo. Siberia era un desierto congelado tan hostil que hacía que la Antártida pareciera un destino turístico. El nivel del mar descendió más de 120 metros porque todo el agua estaba atrapada en esos glaciares. El mapa del mundo cambió por completo. Las temperaturas globales cayeron en promedio 10 grados, pero en las regiones cercanas a las masas de hielo era mucho peor. Zonas que antes eran bosques se transformaron en tundra. Desiertos como el Sáhara se expandieron aún más. Incluso las selvas tropicales se redujeron a pequeños refugios aislados. La Amazonía, por ejemplo, se contrajo hasta quedar en parches dispersos de vegetación. No fue un episodio rápido. La llamada máxima glaciación duró 7.000 años, desde los 26.000 hasta los 19.000 años atrás. 7.000 años de un planeta convertido en congelador, un desafío que muy pocas especies podían resistir. Los humanos tuvieron que abandonar regiones enteras. En Gran Bretaña, por ejemplo, había evidencia de asentamientos humanos hace 33.000 años, pero durante 15.000 años no volvió a haber nadie porque la isla estaba enterrada bajo hielo. Lo mismo ocurrió en gran parte de Europa del Norte. Solo pequeñas zonas del sur de España, Italia o los Balcanes quedaron libres y sirvieron como refugios. La población mundial se redujo a unos pocos millones de personas. Comunidades enteras desaparecieron, lenguas y tradiciones se perdieron para siempre. Muchos grupos quedaron aislados por miles de kilómetros de hielo y tundra. Fue un cuello de botella evolutivo en el que solo sobrevivieron quienes pudieron adaptarse de formas radicales. La primera necesidad era el calor. No bastaba con envolverse en pieles. Nuestros antepasados inventaron ropa ajustada, con costuras, mangas, capuchas y botas forradas. Han aparecido agujas de hueso de esa época, lo que demuestra que cosían con precisión en medio del frío extremo. El refugio también fue clave. Donde no había cuevas, construían casas con huesos de mamut cubiertos con pieles, auténticos iglús de hueso que aislaban del frío y permitían hacer fuego en el interior. Eran ingeniosos, incluso excavaban fosas para almacenar comida congelada de forma natural. El fuego se convirtió en el centro de la vida. No solo servía para calentarse, también para cocinar, endurecer herramientas y mantener la moral. Aprendieron a transportarlo, a mantener brasas encendidas durante días y a usar distintas maderas para que durara más. La comida fue otro desafío monumental. Con tantas especies extinguidas o migradas hacia climas más cálidos, los humanos tuvieron que volverse cazadores especializados. Perfeccionaron lanzadores de lanzas que les daban mayor alcance y precisión. Crearon estrategias de caza en grupo, emboscadas y trampas.
Aprendieron a aprovechar cada parte del animal: carne, grasa, huesos y pieles. El frío, paradójicamente, les ayudó a conservar los alimentos. Un solo mamut podía alimentar a una tribu durante meses, si sabían almacenarlo bien. Pero lo más sorprendente es que, en medio de todo ese caos, los humanos siguieron creando cultura. En cuevas de Francia y España pintaron escenas de caza con detalles asombrosos. Tallaron figuras, hicieron collares y hasta instrumentos musicales. Eso nos dice que no solo estaban luchando por sobrevivir, estaban construyendo identidad, compartiendo historias y manteniendo la esperanza viva. También desarrollaron redes sociales, y no me refiero a Facebook, sino a alianzas entre grupos. El comercio de herramientas de piedra y adornos viajaba cientos de kilómetros, lo que prueba que incluso en un mundo casi congelado, los humanos mantenían el contacto. Esa cooperación probablemente fue clave para no desaparecer. Cuando el hielo empezó a retroceder hace 19.000 años, los humanos no solo habían sobrevivido, habían aprendido a prosperar en condiciones extremas. Y lo más importante, estaban listos para expandirse aún más. El descenso del nivel del mar había creado puentes de tierra que conectaban continentes. Gracias a eso, grupos humanos llegaron a América y se extendieron por regiones que hasta entonces habían estado deshabitadas. Piensa en esto: mientras la mayoría de especies moría, los humanos cruzaban océanos helados y exploraban territorios nuevos. La misma glaciación que pudo haber acabado con nosotros se convirtió en la oportunidad que nos impulsó a conquistar el mundo. Cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que la humanidad no es frágil, aunque lo parezca. Hemos sobrevivido a un supervolcán que oscureció el planeta, a una era dominada por monstruos gigantes y a una glaciación que duró miles de años. Cada una de esas pruebas pudo haber sido el final, pero en lugar de desaparecer, encontramos maneras de adaptarnos. Tal vez esa sea nuestra verdadera fortaleza. No somos los más fuertes ni los más rápidos. Nunca lo fuimos. Pero somos la especie que se niega a rendirse. Así que la próxima vez que alguien diga que los humanos somos débiles, recuérdale esto: somos los descendientes de quienes sobrevivieron a 3 apocalipsis distintos. Y seguimos aquí, contra todo pronóstico. Suscríbete si te gustó el vídeo.